Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría reencontrarnos una vez más. Esta parte del año tiene sus intermitencias en cuanto a mi presencia porque si no es una cosa es la otra, o eventos o cuestiones a veces que involucran la vida de la iglesia nos lleva a tener que estar ausente algún sábado. Pero en general de acá a fin de año va a haber 2 o 3 falta de mi presencia, podríamos decir. El resto creemos que vamos a poder estar compartiendo los sábados con esta serie de temas. Como ya sabemos, jóvenes, hermanos, amigos, llegaremos hasta el 14 de septiembre. Esa semana tenemos la semana especial con el Pastor Bor. Luego de esa semana comenzaremos una nueva serie. Ya le vamos a estar comunicando de qué vamos a estar hablando a partir de fines de septiembre y hasta fin de año. Pero hasta el 14, ¿verdad? Hasta el sábado 13, inclusive vamos a estar hablando y seguir hasta redondear y terminar esta serie de temas que, si no recuerdo mal, habremos comenzado por el mes de abril, mayo. Por allí fue que comenzamos a hablar acerca de los temas del Espíritu Santo. En lo personal, cada vez que en la semana dedico tiempo, y a veces son más de 2 o 3 horas, específicamente para este tema que comparto con ustedes en las tardes, realmente es una bendición en lo personal. Tocar estos temas, como ya les dije una vez, es el toque suave de Dios, acaricia el alma. Hablar del Espíritu Santo realmente acaricia el alma y nos ayuda a posicionarnos realmente donde Dios quiere que deberíamos estar, en una posición de humildad. Y eso lo puede hacer solo el Espíritu Santo. Cuanto más nos dejemos influenciar por Él, cuanto más oremos y pidamos por Él, mayor serán los resultados en nuestra vida. Sean todos bienvenidos, hermanos, jóvenes, a quienes están en la web también. Deseamos de corazón que sábado tras sábado puedan ser beneficiados con lo que aquí se presenta. Y en esta tarde, ya empiezan a alargarse un poquito los días, aunque vamos a terminar de noche, vamos a hablar, o el título del tema es Pedir para poder. ¿Poder qué? Poder vivir. Pero no la vida que llevamos a diario, porque esta vida la vivimos todos. Cuando pedimos para poder, es para poder vivir una mayor y creciente vida espiritual, que no es la vida común, si bien está involucrada en la vida común nuestra, lo que nosotros necesitamos es poder en la vida espiritual. Y eso solo se da bajo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y cuanto más nos preocupamos por eso, cuanto más trabajamos individualmente y corporativamente como iglesia para que esto sea una realidad. ¿Está bien? Así que vamos a hablar acerca de esto, vamos a analizar bíblicamente a través de historias y experiencias y citas de la mensajera del Señor ese pedido que tenemos que hacer para poder vivir una vida espiritual genuina, auténtica y en crecimiento. ¿Se acuerdan que las últimas 2 veces que nos vimos, habíamos analizado las trabas y las condiciones para recibir la promesa, la bendición del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan de las trabas? ¿Se acuerdan de las trabas? ¿De alguna traba que impide la obra del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Cuáles eran las trabas? ¿La qué? A ver, de uno por vez. Las que, no escucho desde acá, fuerte. Las diversiones, muy bien. Las diversiones, En este tiempo, imagínense, cuando Elena de Juárez hablaba de las diversiones, imagínense en este tiempo. Otro eran, ¿qué cosas? Intereses secundarios. Otro que era la crítica, el espíritu vengativo. ¿Tá? Habíamos visto 4, el orgullo, como trabas para que el Espíritu Santo pueda obrar y ser derramado en nuestras vidas. A su vez, además de las trabas, había condiciones. ¿Se acuerdan de algunas condiciones para recibir el Espíritu de Dios?
La oración, muy bien, habíamos hablado de la oración importuna, ¿se acuerdan de Lucas 11? ¿No? El hombre que va y pide pan a medianoche porque había venido un amigo, ¿no? La oración importuna. En esa misma historia, el deseo de compartir, el Espíritu Santo va a ser derramado si hay deseo de compartir a Jesús hacia los demás. Habíamos hablado del arrepentimiento profundo, habíamos hablado como condición acerca de ¿qué? De la obediencia. Y se acuerdan que la última condición de la que hablamos fue el estar unánimes y unidos en oración. La iglesia primitiva estaba unánime, junta, y entonces el Espíritu Santo fue derramado. Habíamos visto que 6 de las 7 condiciones que analizamos tienen un carácter individual, porque el arrepentimiento profundo tiene que ver conmigo individualmente, la obediencia a Dios tiene que ver conmigo individualmente, mi oración importuna a Dios, ¿se acuerdan de Cori? La historia que contamos de Cori ten Boom, ¿no? Esta mujer holandesa. Bueno, esas experiencias son experiencias individuales de oración importuna para con Dios. Esas 6 primeras condiciones son individuales, pero la última condición es una condición corporativa, que se va a dar en la iglesia si realmente se cumple eso que pasaba en la iglesia primitiva. Ahora déjenme decirles, ustedes creen, sinceramente, ustedes creen que eso pasó en la iglesia primitiva y no tiene que pasar en nuestros días. Si crees que solo tuvo que pasar en la iglesia primitiva y no tiene que pasar en nuestros días, quiero decirte con todo cariño y respeto que estás equivocado. Porque para que la iglesia corporativamente reciba el Espíritu de Dios, una de las condiciones que se tienen que cumplir es una condición corporativa y la iglesia se tiene que reunir a orar por este tema. Y pensando en esa última condición, este tema, encadenado con esa última condición, es lo que vamos a analizar en este tema. Esa condición corporativa. Unánimes, juntos en la oración. ¿Está bien? Pedir para poder para vivir una vida espiritual auténtica, creciente y genuina como iglesia. Vamos a comenzar con una historia que para todos, la historia no sé si va a ser conocida, pero el fenómeno donde esta historia se enmarcó sí es conocido. Me acuerdo que cuando pasó esto, que vamos a recordar, yo estaba trabajando en Uruguay y era diciembre y nos habíamos juntado con todos los colportores estudiantes, así como director de publicaciones, habíamos juntado a todos los colportores estudiantes, en torno a 50 chicos, nos juntamos en el predio que la iglesia tiene en Uruguay, en Blancarena. Allí estábamos. Nos habíamos juntado ya el 24, algunos chicos habían viajado el 23, el 24 pasamos juntos, pasamos Nochebuena, pasamos la Navidad juntos allí, y el 26 estarían regresando. ¿Qué pasó ese 26 de diciembre del año 2004? Todos recordamos lo que ocurrió. Fue algunos días antes, 4 días antes de lo que pasó en Cromañón. ¿Se acuerdan, no? Esto nos impactó aquel 26 de diciembre por la mañana. Fue un fenómeno tremendo, el tsunami allí en lo que sería la parte sur del Asia, norte de Oceanía, ¿verdad? Allí en Indonesia, ¿no? Y que ocupó gran parte también, como vemos allí, de Tailandia. Y esto, ay, no me diga que me quedé sin pila. Bueno, no importa. Si tenemos una pilita, podemos conseguir. Allí ocurrió el fenómeno, ¿no? Con epicentro allí en la isla de Indonesia. Y se extendió. La historia que les voy a contar es en Sri Lanka. Ahí está Sri Lanka marcado en el mapa, ¿verdad? Una islita al sur de la India. ¿Hay otro control? Si no, hasta que me lo consigan, pasame con la flechita para abajo. Ahí está. Algunas imágenes. Fíjense, estas son algunas imágenes que se puede, no sé si ustedes llegan a apreciar. Bueno, esta imagen es tremenda, ¿no? Esta semana la bajaba de internet, un chico en el medio de la marejada, ¿no? De la ola, allí, obviamente, bueno, la suerte que corrió este chico
la podemos imaginar, ¿no? Bueno, después del fenómeno, así quedaron algunas aldeas, algunas poblaciones de todo lo que fue ese gran tsunami, ¿no? Bueno, es acá donde quiero contarles la siguiente historia. Me acuerdo que, una más, me acuerdo que esa mañana cuando estábamos allí reunidos y nos enteramos de la noticia, bueno, no teníamos televisión, nada, pero nos impactó el saber qué estaba pasando, porque estaban todos convulsionados. La aldeíta que está ahí cerquita del predio nuestro en Uruguay, todos íbamos a comprar algo y estaban todos hablando acerca de esto que había ocurrido en Indonesia, ¿no? Allí al sur del Asia. Es más, algunos decíamos, no sea que ahora se nos venga el río, porque está sobre el río, no sea que ahora se nos venga el río a nosotros, ¿no? Porque era tanto lo que había pasado. ¿Qué pasó? Tembló la tierra, fue un fenómeno tremendo. Bueno, ahí en ese episodio nosotros nos encontramos con la historia de este hombre que ustedes ven en la fotografía. Él se llama Dylan Sanders. Es interesante porque en este gran desastre que inclusive por los científicos está catalogado dentro de lo que se tiene registro como registros científicos de terremotos y maremotos y todas estas cuestiones, tsunamis, no hay precedente, fue tremendo lo que ocurrió el 26 de diciembre de aquel año. 230.000 personas se estiman que murieron de los datos oficiales. Obviamente, cuántos otros no se sabe, ¿no? Pero de los datos oficiales, alrededor de 230.000 personas fueron las que murieron en el tsunami de Indonesia. Bueno, allí está, gracias Alejandra, allí está la historia, ahí está la historia de este hombre, Dylan Sanders, en Sri Lanka, en esta ciudad que ustedes ven allí marcada. La historia fue tan conmovedora que quedó registrada la historia de lo que hizo este hombre. Muchos portales de noticias cubrieron lo que ocurrió con Dylan y un grupo de chicos. La CNN le hizo un reportaje a este hombre y está grabado en los archivos de CNN, ¿verdad? Si lo quieren ver. Esta semana lo busqué por internet, hay un video en YouTube para aquellos que tienen la facultad de poder escuchar y hablar el idioma universal, el inglés. Allí hay un resumen de 5 minutos, lo primero que buscaba aparece el video allí en inglés, donde un periodista lo está reporteando, no de la CNN, otro periodista, y ahí él cuenta lo que yo les voy a contar. ¿Quién era Dylan Sanders? Bueno, Dylan Sanders nació en Sri Lanka, ahí nació él, ¿no? Creció, luego se fue a vivir a los Estados Unidos, una parte de su vida él la desarrolló en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en un momento, estando en los Estados Unidos, él recibe un llamado de parte de Dios, ¿verdad?, de que él debía regresar nuevamente a Sri Lanka y ayudar a su gente. Él entonces regresó a Sri Lanka, ¿verdad?, y estableció ahí junto a la costa, en esta pequeña aldea, ¿verdad?, un orfanatorio muy humilde llamado el Buen Samaritano. En ese orfanatorio, Dylan tenía 28 niños a su cargo que no tenían padres, ¿verdad? Y Dios lo había llamado a trabajar en esa área de servicio. Les repito, un lugar humilde al lado de la costa. Él tenía algunos asistentes, algunas personas que lo ayudaban en el trabajo en ese orfanatorio. La mañana del desastre, la mañana en que ocurrió el tsunami, él, como lo hacía habitualmente, estaba estudiando su Biblia. Él estaba estudiando su Biblia por varios minutos, se arrodilló para orar, como hacía siempre, a Dios para orar y comunicarse con Él. El fenómeno del tsunami, ¿verdad?, ocurrió más o menos entre las 8:30, 8:40 de la mañana de aquel 26 de diciembre. Mientras él
estaba estudiando la palabra de Dios, mientras él estaba orando y comunicándose con Dios, ¿verdad? Escuchó a alguien del orfanatorio, de ese cuerpo de ayudantes que tenía, decir en voz alta, gritando, dice, el mar se viene. No se olviden que el orfanatorio estaba sobre la costa. Y él escucha, en torno a esos minutos, posterior a cuando ocurre el epicentro y el terremoto, ¿verdad?, y que se convierte en un maremoto y en olas gigantes, algunos minutos después, él en meditación escucha a alguien decir, el mar se viene, el mar se nos viene, porque veían venir las olas gigantes. Instintivamente, Deylan Sanders dio órdenes a su personal que colocaran rápidamente a los niños en un bote que este orfanatorio tenía en la costa. Ahí, salía del orfanatorio, tenía la costa y tenían un pequeño bote con motor fuera de borda. Instintivamente, cuando él, en el exabrupto del grito, dice, coloquen a los niños en el bote. Eso es algo ilógico. Eso es algo ilógico. Por favor, busquen este testimonio, búsquenlo en internet. Eso es algo ilógico, porque si a vos se te está viniendo el mar encima, ¿qué te vas a ir contra el mar? La lógica nos dice que ¿qué? Corramos y vayámonos para el otro lado. Eso es lo que hizo mucha gente. Si ustedes ven algunas fotografías, a ver, una que yo busqué de internet, bueno, no sé, está muy pixelada, ¿no? Pero acá, ya ingresando las olas en la ciudad, este hombre está arriba de un auto, y acá no se llega a ver bien, pero la gente está corriendo, pero la ola lo están alcanzando. Eso es lo lógico. Bueno, eso es lo que hizo mucha gente, y murió mucha gente al hacer eso. Las olas más o menos tenían 20 metros de altura. 20 metros de altura, imagínense. No sé cuánto tiene esto. A ver, constructores, ¿cuánto tiene esto? ¿6 metros de altura? 7 metros de altura, esta cúpula. Bueno, 8. Bueno, pongámosle 10. ¿Quieren 10? Ponemos 10. No tiene 10. Bueno, 8 metros. Imagínense, olas de 20 metros. 3 veces más esto. ¿Cómo se te ocurre ir contra eso? Bueno, ¿por qué lo hizo Deylan? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué le pasa a este? ¿Está loco? Encima, no solo él, sino el personal y sobre todo los niños, los 28 niños que estaban en el orfanatorio. ¿Por qué lo hizo? ¿Saben? Cuenta él, porque tenía en mente algo que había acabado de leer en la Biblia y por lo cual estaba orando. ¿Qué fue lo que leyó en la Biblia? Justo minutos antes de escuchar el grito aterrador. Fue lo que está registrado en Isaías 59, 19. Si tienen Biblia, lo pueden buscar, está allí en la pantalla. Y entonces Deylan esa mañana había leído esto: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Su mente estaba permeada de este pensamiento. Cuando escucha el grito, instintivamente, con eso en mente, dice, pongan a los niños en el bote. Porque la Biblia dice que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Por eso lo hizo. Esa convicción interna que tenía le trajo paz interior en esos minutos trágicos. Y él sabía que Dios estaría contra esa ola como una bandera. Milagrosamente, hermanos, jóvenes, amigos, milagrosamente, todos los niños obedecieron, los 28. Y en el transcurso de un minuto y medio, estaban todos arriba del bote. Lo otro milagroso que ocurrió esa mañana es que esa pequeña embarcación estaba en la costa y tenía un motor fuera de borda. Y jamás
dejaban el motor colocado. Jamás dejaban el motor colocado porque en la noche algunos que andan por la playa lo robarían, lo único que quedaba era el bote, que se van a robar un bote. Y sacaban el motor fuera de borda. Pero milagrosamente el motor esa noche había quedado colocado en la embarcación. Se lo habían olvidado en el bote, cuenta Daylan. Lo tercero milagroso de esta historia es que ese era un bote viejo y el motor era un motor viejo y no arrancaba frecuentemente. Había que darle varias tiradas a la correa, ¿verdad?, para que el motor pudiera arrancar porque era viejo. Pero esa mañana, cuando los chicos subieron, el motor estaba colocado ahí. Daylan hizo ¡truac! Y arrancó. Y entonces ahí fueron contra el mar, fueron contra la ola que se venía. Los testigos oculares, así como este hombre que veíamos que estaba arriba de una camioneta, gente que se había colocado arriba de los árboles, algunos pequeños edificios que había cerca de la costa, la gente, los testigos oculares que veían eso no lo podían creer, veían una embarcación que iba hacia adentro del mar cuando se venía la ola. La gente no lo podía creer. ¿Qué está pasando? Van a morir. En palabras de Daylan, ¿verdad? Él dijo lo siguiente cuando lo entrevistaron. Dice, la enorme pared de agua se paró. No estoy exagerando, dice Daylan, no estoy exagerando. Yo vi, dice él, como si algo la hiciera retroceder, dice este hombre. Una mano o fuerza invisible simplemente la frenó. Amén. Yo cuando escuchaba esta historia, yo esto no lo puedo creer. Busquen la historia. Si tienen acceso a poder entender el inglés, búsquenla. Yo esto no lo podía creer. Ahora, la ola se paró. En realidad, no es que se paró. Él vio como si la ola se parara. En realidad, la ola hizo su estrago, también en Sri Lanka. El orfanatorio no quedó nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? La ola disminuyó. Lástima que tengo que andar con el micrófono. La ola disminuyó la intensidad. Y entonces la embarcación, cuando la ola estaba, ¿verdad?, disminuye la intensidad, entonces le da lugar para poder subir por la pared de la ola, pasar la cresta de la ola, y entonces la ola luego tomó la intensidad con la que venía. Y los 28 chicos con Daylan arriba y con el personal se salvaron. Eso fue tremendo, hermanos. El Espíritu de Dios es poderoso. ¿Saben? Cuando yo veía esta historia, vino a mi mente el versículo de Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios es muy poderoso. Él puede manejar los elementos de la tierra. Hace 15 días cuando veíamos el tema de la creación, ¿no? Dios puede manejar los elementos de la tierra. El Espíritu de Dios puede levantar bandera contra nuestros enemigos. La historia de Daylan Sanders. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Queridos hermanos, querida iglesia, jóvenes, Jesús pidió que orásemos por 4 cosas. Cuando uno hace un registro de todos los evangelios, Jesús pidió que orásemos por 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Que sinceramente creo que si nosotros como iglesia hiciéramos caso
Y repito, Jesús pidió que nosotros orásemos por eso. Y entonces digo, si realmente como iglesia hiciéramos caso a lo que Jesús dijo, las iglesias serían mucho más bendecidas de lo que son. ¿Cuáles son las 4 cosas por las cuales Jesús pidió que orásemos? Vamos a verlas, tienen sus Biblias. Busquen allí, hermanos, Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Si bien ahí está el resumen, vamos a leerlo completo. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que te maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Jesús, una de las 4 cosas que nos pidió, que ustedes están viendo ahí en la pantalla, hermanos, es para que oráramos por los que nos persiguen, para que orásemos por los que nos maltratan. Si nosotros como iglesia y como miembros individuales orásemos por lo que Jesús dijo que tenemos que orar, por el que te maltrata, por el que te persigue, las iglesias serían mucho más bendecidas. Segunda cosa por la que Jesús pidió que orásemos es lo que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios allí: entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, hermanos, la primero por lo que Jesús pidió que se orase era por los que nos persiguen y nos maltratan. Eso hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oró por los que los perseguían. Por eso Saulo se convirtió en Pablo. ¿Queda claro? La iglesia primitiva lo hizo. Por eso Saulo se convirtió en Pablo. Segunda condición que pide Jesús es que orásemos por obreros para la cosecha. Jesús no nos está diciendo que oremos por más cosecha, por una cosecha más grande o para que más gente pueda entrar al reino de los cielos. Él no está pidiendo que oremos por eso. Si queremos orar, oremos. Pero específicamente Jesús pidió que orásemos para que más obreros vayan a la cosecha. No por una cosecha más grande, no porque querramos que más gente entre al reino. Ya Jesús lo había dicho en Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Dice, a la verdad, los campos están ya, ¿qué cosa? Ya están maduros en el caso de la mujer samaritana. Jesús ya lo dijo, los campos están maduros. A ver, el problema no es la cosecha, el problema no es la falta de gente. Aquí mismo en Palermo, aquí mismo en Buenos Aires, hermanos, la cosecha es mucha. El problema, mis hermanos, no es la falta de gente, sino que el problema es la falta de obreros. La falta de obreros ¿para qué? Para acaparar, para amar, para recibir a esa gente y para poder enseñarle. Ese es el problema. Ese es el problema que sufrimos como iglesia. Unos pocos hacen todo. ¿Pero qué? ¿Porque quieren hacer todo? No, porque la iglesia no está respondiendo como quisiéramos. El problema no es la falta de gente, el problema es la falta de obreros. Gente dispuesta a amar, a querer, a trabajar por la salvación de las personas. Y Jesús dijo, haríamos bien si le hiciéramos caso. Jesús dijo, oren para que más obreros vayan a la mies. Tercer cosa por la que Jesús pidió que orásemos y que es fundamental, es para no entrar en tentación. Marcos capítulo 14, versículo 38. Dice allí la palabra de Dios, por lo cual Jesús pidió que orásemos. Marcos 14, 38. Velad y orad, le dijo a sus discípulos, para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, está pronto, pero la carne es débil. Hermanos, esto es fundamental en la vida de cada uno de nosotros.
Orar para no entrar en tentación. Generalmente nos dedicamos poco a orar por esto. Y déjenme decirles, ya se los he dicho varias veces, pero se los digo una vez más, se los repito, la repetición es la madre del saber para fijar ideas. En lo personal, en la semana, en los días que yo tengo más tiempo para estar en comunión con Dios, porque a veces no tengo la comunión que desearía. Es verdad. Aún estando en las cosas de Dios, no tengo como quisiera ese tiempo con Dios, pero cuando en la semana me hice el tiempo porque sé que lo tengo que hacer y estoy 1, 2, 3 horas personal o a veces armando un sermón o algo, eso, y tengo la posibilidad de orar, o a veces vengo acá a la oficina, no hay hermano, y me vengo acá y me encierro ahí y oro en la soledad. Hermanos, eso es increíble. Eso es increíble. Y cuando no hago eso, y eso también te debe pasar a vos, nos sentimos más vulnerables esos días, somos más vulnerables. Y ahí es cuando es más fácil caer. Por eso Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Lo cuarto, por lo que Jesús oró, eso lo vimos hace 15 días, allí en Lucas 11:13, si quieren lo pueden buscar. Dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo, dijo Jesús, a aquellos que lo pidan? En la historia del vecino que fue a pedir panes. Cuarta cosa por la que Jesús pidió que orásemos es orar por el Espíritu Santo. Por estas 4 cosas Jesús dijo que se orase. Analicemos un poquitito más estos cuatro motivos o estas 4 situaciones. Si ustedes se fijan, 2 de estos factores tienen una connotación positiva y 2 tienen una connotación negativa. Fíjense, orar por obreros es positivo. Orar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene una connotación positiva. Pero cuando pensamos en esto, ¿no?, de la tentación, no es lindo, ¿no?, ser tentado, pecar, o que nos persigan, eso es feo. Entonces, de los 4, 2 tienen una connotación, de los factores tienen una connotación positiva y 2 tienen una connotación negativa. Ahora, cuando uno va a los textos bíblicos y ve los contextos de los capítulos, en realidad, hermanos, si vamos más en profundidad y analizamos esto en su contexto, ¿verdad?, el contexto, ya sea en la connotación positiva que tienen estas situaciones o en la connotación negativa, Jesús está pidiendo que se ore porque está en el contexto de ganar las almas para Dios. Ese es el contexto. En las 4 situaciones, ya sea positiva o sea negativa, el contexto es la ganancia de las almas. El contexto es la misión de la iglesia. Y es el contexto basado en el gran conflicto, donde vos no sos espectador, sino que sos protagonista también. Ese es el contexto. Por eso Jesús pidió que ores en el contexto de la misión y del gran conflicto para no entrar en tentación. Porque mientras haces la obra de Dios, por el diablo vas a ser tentado. Mientras trabajás por el Señor, vas a ser perseguido. Mientras trabajás por el Señor, necesitas al Espíritu Santo. Y mientras trabajás por el Señor, necesitas que haya más obreros en la mies. El contexto en la misión en el marco del gran conflicto. Por eso Jesús se pidió que orásemos por estas 4 cosas, porque es importantísimo. En el aposento alto, la iglesia primitiva hizo caso a lo que Jesús había dicho. Y es verdad, yo ya se los mencioné, que los discípulos estaban acostumbrados a orar. Los discípulos estaban acostumbrados a orar porque eran personas religiosas, sabían orar. Pero como les dije hace 15 días, cuando lo ven a Jesús orar en tiempo, en calidad, algo notaban diferente. Y después que Jesús se fue y ellos se quedaron solitos,
En el aposento alto ellos experimentaron, eran personas que sabían orar, pero las oraciones que elevaron en el aposento alto marcaron de manera radical su vida. Eso determinó en sus vidas cómo la iglesia, en el aposento alto, eso determinó en sus vidas y en la iglesia posterior cómo la iglesia debería orar. Jesús, fíjense en interesante este detalle, ¿no? Jesús no les pidió a ellos que se quedaran 10 días en el aposento alto. Es interesante notar este detalle. Jesús nunca le pidió que se quedaran en el aposento alto 10 días. Fueron 10 días, pero Jesús nunca le pidió que se quedaran 10 días. Jesús le había pedido que se quedaran en Jerusalén y eligieron ese aposento hasta que recibieran, ¿qué cosa? El poder de lo alto. Y si eso en vez de ser 3 días eran 3 meses, se quedarían ahí 3 meses en Jerusalén. Y si no eran 3 meses y eran 3 años, la iglesia y los apóstoles iban a quedar 3 años orando por lo que Jesús le pidió que orasen. Porque, hermanos, Dios sabe la distancia, Dios sabe la longitud, Dios sabe lo que podemos dar y lo que no, Dios sabe nuestras debilidades y fortalezas, Él sabe cada una de las cosas de nosotros, y así como lo sabe de nosotros, lo sabía de esa iglesia reunida en el aposento alto. Dios sabía la longitud del tiempo, Dios sabía la distancia, y Dios vio que la distancia era necesaria de día, pero si tenía que ser más, Dios sabía, pero ¿saben qué? La iglesia estaba dispuesta a obedecer a Cristo. La iglesia estaba dispuesta a obedecer a Cristo. Elena de White da detalles en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 29 al 32, de acuerdo a la versión que yo tengo, ¿está bien? Da detalles de lo que pasó en esos 10 días, que podrían haber sido más, podrían haber sido menos. Eso dependía de Dios, porque Dios sabía cuándo esa iglesia estaba lista para recibir el don prometido. Pero da detalles, Elena de White, de lo que pasó en ese aposento. Lo que yo les voy a compartir ahora simplemente es un sumario, es un resumen de lo que Elena de White comenta en ese capítulo. Primer punto, rapidito. Se reunieron para esperar la promesa. Eso era lo que había dicho Jesús. Quédense acá hasta que reciban el poder de lo alto. No se muevan de Jerusalén. Ellos se reunieron en obediencia a Jesús para esperar la promesa. Segundo, humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento. Entendieron, dice la mensajera del Señor, entendieron el costo del pecado y lo que eso le significó a Jesús. Y por eso humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento. Tercero, confesaron su incredulidad. ¿En qué? En las cosas que Jesús había dicho y que no la habían tomado en cuenta y con seriedad. Subestimaron algunas cosas que Jesús había dicho. Pero en el aposento alto, en esos 10 días, confesaron esa incredulidad. Cuarto, recordaron las palabras de Jesús relacionadas con su sacrificio. Hermanos, los apóstoles y los que estaban reunidos allí, que también había mujeres y estaban parte de la familia de Jesús, María, su mamá, sus hermanastros y otra gente, se dieron cuenta que Jesús, cuando vos haces el análisis bíblico, ya Jesús 6 meses antes, les había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero como lo anterior no lo habían tomado en cuenta, no lo entendieron, no le creyeron, no lo comprendieron. Y se arrepintieron de no haberle creído. Jesús como un padre amoroso le había dicho eso. Y qué interesante, hermanos, ¿no? Porque eso, lo que le pasó a los discípulos, es lo que a veces nos pasa a nosotros como hijos. ¿Cuántas veces, pienso en mi experiencia, mamá, papá, me dijo, mirá, Adrián, no hagas esto o aquello, no tomes esta decisión o esta porque no es correcto? ¿Y cuántas veces en nuestras familias no seguimos el consejo
el consejo que nuestros padres nos dan. Y pasa el tiempo, pasan los años, 10, 15, 20 años, 30 años. A los 30, 40 años, nos damos cuenta del consejo que nos habían dado. Y que si hubiésemos seguido ese consejo no estaríamos viviendo la situación que hoy estamos viviendo. Y realmente nos arrepentimos y a veces llegamos a pedirles disculpas, a veces se nos fueron y no llegamos a pedirles disculpas. Pero eso fue lo que le pasó, ¿verdad?, a los discípulos. Se dieron cuenta de lo que Jesús les había dicho y entonces recordaron las palabras de Jesús relacionadas con su sacrificio. Hermanos, jóvenes, amigos, al que no se lo tiene se lo extraña y se lo recuerda. Eso pasó durante esos 10 días. Y eso tiene que ver con la siguiente declaración, ¿no? El quinto punto. Se repetían unos a otros las verdades que recordaban, todo lo que Jesús había dicho y enseñado. Eso pasa cuando eso ocurre cuando ya no está con nosotros un ser amado. Se recuerda aquellas cosas que él hacía o decía. Eso pasó con los discípulos, ya no lo tenían a Jesús físicamente. Y entonces se repetían unos a otros, dice la mensajera del Señor, las verdades que él le había dicho y las recordaban. Sexto, meditaron en la vida santa de Cristo. Meditaron en Jesús como esa persona, ese ser tan especial. Y el privilegio que habían tenido de estar al lado de él, dice Elena de White. La vida santa de Cristo, cada aspecto de su vida, cada palabra, cada acto, cada cuestión milagrosa. ¡Qué persona, qué ser! Y entonces meditaron en esa vida santa. Fíjense en los objetivos por los cuales se reunieron, ¿no? Vayan haciendo un análisis de lo que les estoy mostrando, ¿no? Séptimo, resolvieron compartir a Jesús con el mundo, dice el capítulo. Eso fue lo que Jesús había dicho respecto a la gran comisión. Y se determinaron en esos días que así lo iban a hacer. Con todos los obstáculos, ¿verdad?, que eso implicaría. Imagínense un puñado de 120 personas. 120 personas. Jesús les dijo, quédense, la gran comisión, perdón. Empiecen por Jerusalén, luego extiéndanse a Judea, extiéndanse luego a Samaria y entonces hasta lo último de la tierra, 120 personas escondidas en un primer piso. Eso habrá sido anonadante para ellos, pero resolvieron compartir a Jesús a toda costa. Octavo, oraron con intenso fervor a fin de guiar a los pecadores a Cristo. Pidieron en oración la habilidad para compartir a Jesús con los demás. Novena condición. Dice, dejaron de lado las diferencias y se reunieron en comunión. Vayamos nuevamente a la escuela sabática de esta mañana. Hermanos, dejaron de lado las diferencias y se reunieron en comunión. Eso es fantástico. Eso es milagroso. Eso es espectacular. Eso es muy bonito. Porque ¿saben qué, hermanos? En las iglesias no hay comunión, no hay unidad. Hay peleas, hay desacuerdos. Y allí estaban esos discípulos que también estaban peleados, había desacuerdo, pero decidieron unirse. Ahí estaban los discípulos, les dije recién, estaban las mujeres, la familia de Jesús, ¿no? Con diferencias y discrepancias y peleas. Los discípulos no estaban unidos, había críticas, había sospechas, hasta hacía poco tiempo atrás. Las mujeres en esa época de segunda clase eran dejadas de lado, no tenían parte activa. La familia de Jesús, no María, pero los hermanastros de Jesús no creían en Jesús como Mesías, no lo aceptaban como Mesías, pero ahí estaban. Eso fue un milagro, hermanos. Décimo, alabaron a Jesús
dice el capítulo, con cánticos por los pecados perdonados. Sintieron el perdón de Dios y alabaron en cánticos a Jesús. Un décimo, contemplaron con asombro el amor de Dios en todos sus aspectos en la vida de Cristo. Y duodécimo, se aferraron al don impartido, al don del Espíritu Santo. Esto es el resumen de lo que la hermana White dice en este capítulo. Ahora, fíjense, presten atención a esto, ¿no? No es que el viento, no es que las lenguas se ubicaron sobre sus cabezas y entonces vino y descendió el Espíritu Santo. No fue así. No es que el viento vino, no es que las lenguas de fuego se posaron sobre ellos, ¿verdad? Y entonces vino el Espíritu Santo. Sino que todo lo contrario, por lo que acabamos de analizar, ¿verdad? Ellos aceptaron por fe que iban a recibir el Espíritu de Dios, como Jesús se lo había dicho, y entonces el Espíritu Santo vino. La diferencia es sutil, pero es fundamental. No es primero el Espíritu Santo y después lo otro, es primero por fe, aceptar, como analizamos hace un par de semanas atrás, aceptar que iban a recibir lo que Dios había dicho y entonces el Espíritu Santo vino. Pero para que eso ocurriera con fe, se cumplió todo esto que nosotros acabamos de analizar. En ningún momento la Biblia nos dice que oraron, que estudiaron acerca del Espíritu Santo. Ni siquiera fue durante los 10 días el tema de oración. Sí, oraron, pero no fue lo fundamental, porque había 12 cosas las cuales hicieron. Entre ellas, una era que se aferraron al don impartido y lo incluyeron en la oración. Pero no se nos dice expresamente que se reunieron en el aposento alto 10 días para orar por el Espíritu Santo. No, eso no dice la Biblia. Ni tampoco que estudiaron algo acerca del Espíritu Santo, sino en qué se concentraron durante 10 días. Se concentraron, hermanos, en la vida de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos concentremos en la vida de Cristo, para que la vida de Cristo se implante en mí. Eso es lo que es la obra del Espíritu Santo. Y entonces el don impartido, se decidieron conocerlo como no lo habían podido conocer en profundidad y en plenitud. Eso se decidieron, a conocer a Cristo en plenitud. Y ahora lo deseaban como no lo pudieron hacer mientras lo tenían físicamente a Él. Y entonces el don impartido, aferrado a la fe y concentrado en Cristo, fue derramado sobre ellos. Esta cita que les voy a leer es una cita poco conocida porque no está en castellano, no está en libros en castellano. Pero miren lo que dice la mensajera de Dios en esta espectacular cita, en esta carta, ¿verdad?, del año 1903. Dice: la promesa se cumple con la condición de que la Iglesia ofrezca oraciones unánimes juntos. La promesa se cumple con la condición de que la Iglesia ofrezca oraciones unánimes juntos. Y en respuesta a esas oraciones se puede esperar un poder mayor del que es posible por medio de la oración en privado. El poder disponible es en proporción a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y los unos por los otros. Fíjense en lo que dice esta cita. No está diciendo que no hay que orar en privado, pero está diciendo, ¿verdad?, que la promesa se cumple cuando la Iglesia ofrece sus oraciones unánimes y juntos. Cuando oramos juntos como Iglesia y no en privado, las bendiciones son mayores. Esto, hermanos, es difícil en nuestra época, en nuestra era. ¿Qué quieren que les diga? Yo ya les dije, somos muy individualistas. ¿Quién tiene tiempo para venir fuera del sábado a las 11 de la mañana a orar a la iglesia? Pero esto es lo que necesitamos hacer.
tiene tiempo? Con el tránsito, con mi tiempo que no lo tengo, con todo lo que tenemos que hacer, pero eso es lo que se nos pide que tenemos que hacer. Porque el poder está disponible, el poder que está disponible es mayor que si lo hacemos en privado, iglesia. En el mes de febrero tuvimos los 10 días del Aposento Alto, ese proyecto, programa tan lindo que la iglesia tiene. ¿Quieren que les dé datos de Palermo? ¿Quieren que les dé datos de Palermo? ¿Quieren datos de Palermo? ¿Me pueden corregir algunos que vinieron? Pero más o menos redondeando, 30 personas involucradas durante esos 7 días, porque los primeros fueron en los hogares. 30 personas involucradas de toda esta iglesia. ¿Quién tiene tiempo, chico? No tengo tiempo. Ni siquiera a las 7 de la mañana. Entro a trabajar a las 8 o 9, pero no tengo tiempo para venir a la iglesia. Pero eso es lo que se nos pide que se haga. Por eso la iglesia organizada piensa en esto. ¿Quién tiene tiempo? Ni aunque lo pongamos a las 5 de la mañana. ¿Saben? Después de esos 10 días, que mi corazón quedó tan impactado porque lo habíamos compartido con el pastor Gastón en las mañanas y después en las noches estaba yo y algunos días las meditaciones lo tenían algunos de los ancianos. Yo quedé tan conmovido esa semana de este año que me decidí, además de eso, estaba estudiando libros sobre la oración del pastor Bunz, que algunas citas les compartí. Me regalaron, una hermana de la iglesia de Caballito me regaló esos libros, los tengo y los leo y los vuelvo a releer y me impacta. Tendríamos que armar una serie sobre oración. Así como estos meses hablamos de Espíritu Santo, tenemos que hablar de oración. Entonces me decidí, terminada esa semana, a continuar, y no sé si, creo que le erré, quizá esto tiene que madurar un poco más, me parece, con la Junta, pero decidí que podamos tener la iglesia abierta los jueves a las 7 de la mañana, para que todos los que quieran y viven en el entorno aquí pudiesen venir a orar a la iglesia. Por 2 meses lo hice. ¿Se acuerdan que un día yo les avisé que lo iba a cortar? Empezamos 6. Terminamos después de 2 meses 3. Quizás el día, la hora no era más apropiado, pero todavía eso me sigue dando vuelta en la cabeza. Y cuando esta semana analizaba esto, digo, esto hay que insistir, porque esto se nos pidió. ¿Quién tiene tiempo para orar juntos? Ay, cómo avanza el tiempo, hermanos. No sé si voy a terminar de poder decirles todo lo que quería decirles con este tema, pero vamos a ir hasta donde podamos. Quiero contarles el testimonio. El pastor Ron Cluset, acá son testigos Luis y tu esposa, Luis. Ellos me acompañaron en el congreso de la asociación en enero y el orador de ese congreso, quien tenía los temas, era el pastor Ron Cluset. Yo ya se los he mencionado, algunos han comprado libros de él. Este hombre, cada vez que uno lo escucha o cada vez que uno lee algo de él, es tremendo. Y en esa oportunidad nos contó, ¿verdad?, una historia que es una historia que le tocó vivir al pastor Ron Cluset, ahí en California, al norte de Sacramento, en una pequeña ciudad llamada Roseville. Quizás hoy pueda terminar con esta historia. Esa iglesia que el pastor
Ron Cluzet pastoreó hace varios años atrás, es una iglesia que es muy bonita. Por lo que contaba el pastor, tiene una forma octogonal, sería medio parecida a la iglesia de la universidad ahora. Una especie de esa forma para los que conocen. Esa iglesia de Roseville tiene capacidad para 400 personas, pero en el momento que el pastor Cluzet llegó como pastor de esa iglesia, asistían con suerte 100. En lista eran 200 miembros, pero asistían cerca de 100. El pastor Cluzet tenía 31 años cuando fue pastor de esa iglesia. Y en edad, en diferencia de edad con los miembros de la Junta, le llevaban los miembros de la Junta más de 20 años de diferencia, entre 25 años de diferencia, ¿verdad? El más jovencito de la Junta le llevaba al pastor. Era una iglesia de gente adulta. Dice el pastor, comentaba que es una iglesia muy bonita, porque esta iglesia de Roseville, aparentemente, fehacientemente está, le creemos al pastor, ¿verdad? Está asentada sobre una colina. Tiene una muy buena panorámica, tiene estacionamiento para los hermanos para que puedan dejar sus autos, árboles, es una iglesia muy, pero muy, muy pintoresca. Pero el pastor cuando llega se encuentra con la realidad de la iglesia, gente muy mayor, prácticamente no había jóvenes. Cuenta el pastor, era una típica iglesia laodicense. Él hizo un estudio en la comunidad, él como pastor hizo un estudio en la comunidad para ver qué pensaba la gente de la iglesia. Paréntesis, los hermanos de la iglesia, estos cerca de 100, ellos creían que eran buenos cristianos, muy amigables para con la gente, pero resulta que el estudio que hace el pastor, cuando empieza a indagar y a investigar, mucha gente del estudio que hizo, ¿verdad? Dice, sí, la iglesia que está en la colina, muy bonita la iglesia, muy bonita, pero no quisiera ser miembro de esa iglesia, le decía la gente. En California en general los adventistas son muy conocidos. Y la gente le decía, no quisiera ser miembro de esa iglesia. Los hermanos de la iglesia creían que ellos eran muy amigables con la comunidad, pero en realidad, a partir de este estudio, el pastor se dio cuenta que en realidad los hermanos eran muy amigables entre ellos, pero no con los de afuera. Es más, ¿verdad? Vio que, como toda iglesia, ¿verdad?, en este estado de tibieza, había peleas, sí, eran amigables entre ellos, pero en sectores, en facciones. Y la iglesia estaba desunida, la iglesia estaba dividida. Porque lamentablemente eso, y tristemente, hermanos, siempre pasa. Dijo el pastor, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Es una brasa caliente, les digo, una brasa caliente. ¿Qué vamos a hacer con esto? El potencial era tremendo por las condiciones de la iglesia. El potencial era tremendo. ¿Y saben qué? Cuenta el pastor Cluzet, el Espíritu Santo comenzó a trabajar. Dijo el pastor, esto así como está, ¿qué vamos a hacer? Tengo que empezar por lo básico. Tengo que empezar por lo básico. Y hermanos, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? Orar, estudio de la palabra y evangelizar. Eso empezó a hacer. Fijar prioridades, oración, la palabra de Dios y la misión, el evangelismo. Eso, como yo les decía hace unos días atrás,
Eso es lo básico, hermanos. De ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir hacia lo demás. La oración, el estudio de la Biblia y el evangelismo, la predicación del evangelio, hermanos, eso no está en tela de discusión en la Biblia. Eso no se debate, eso no se discute. Eso es prioridad, Iglesia de Palermo. Eso es prioridad y tenemos que entenderlo. Eso es prioridad. Eso no se discute. Entonces el pastor, ante la realidad de la iglesia, dijo, esto es lo que hay que hacer. Hay que ir a lo básico. Hay que volver a las raíces, a lo básico del evangelio. Hizo una semana de oración. Acá estoy leyendo para no perderme ningún detalle, ¿verdad? Hizo una semana de oración, habló sobre la oración, estudiaron sobre la oración. Y entonces, ¿saben qué? Jóvenes comenzaron a venir. Jóvenes que no venían a esa iglesia, ¿no? Viviendo sus vidas, con sus intereses y sus diversiones, ¿no? Pero el pastor empezó por lo básico y comenzó a predicar bíblicamente, comenzó a darle a la iglesia, a nutrirla bíblicamente, comenzó a orar, estudió sobre la oración, el tema lo estudió antes de embarcarse en ese proyecto, y entonces comenzó a hacer semanas de oración, y entonces los hermanos venían y los jóvenes comenzaron a venir. ¿Saben lo que pasa, chicos jóvenes? Y yo hace un ratito antes de empezar la veía Alejandra con los chicos acá buscando detalles, ¿no? Los jóvenes están buscando algo real. Los jóvenes están buscando algo concreto y algo válido. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Jesús, con respecto a la religión, con respecto a la iglesia. Y saber que eso no es teoría, ni es tradición, ni son costumbre. O lo que hemos hecho siempre. Y descubrieron esos jóvenes, ante lo que el pastor hacía, que la palabra de Dios era viva para ellos. Porque los jóvenes están buscando cosas reales. Y cuando los jóvenes encuentran que eso puede ser así y perciben que es así, no hay quien los pare. Y los jóvenes comenzaron a venir. El mismo pastor Cluset cuenta que se dio cuenta después de un tiempo que no sabía orar. No sabía orar. Ella, para esa altura de su vida y ministerio, tenía una maestría. Y entonces desafió a la iglesia a orar. Una vez Dwight Nelson, pastor en Andrews University, pastor de la iglesia central de Andrews University, allí en Michigan, nos dijo a los pastores que los pastores predicamos de aquellos que necesitamos escuchar. Los pastores predicamos de aquello que necesitamos escuchar. Y yo mismo, cuando leía esto de Cluset y escuchaba su testimonio, eso también es lo que me pasa a mí. Yo predico de lo que necesito escuchar. Hice una serie de temas y entonces la iglesia, cuando vieron el tema de la oración, bueno, el pastor dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto ahora, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Las reuniones de oración en Roseville, en la iglesia adventista de Roseville, eran un funeral. Solo en Roseville pasa eso. Acá en Palermo no son un funeral. Es lo previo, es el sepelio. ¿Saben lo que pasa con las reuniones de oración? Y yo estoy replanteándome la reunión de oración, a ver qué hacer con la bendita reunión de oración. Pensando en ese jueves a las 7 de la mañana, y digo, como iglesia tenemos el tema de la reunión de oración, leía y me recordaba el testimonio del pastor, me estoy replanteando el tema del culto de oración, porque ¿sabe lo que pasa en los cultos de oración? Venimos a los cultos de oración y se habla 5 minutos de que tenemos que orar. Perdón,
Sí, se habla de eso. Y entonces, ¿saben cuánto oramos? 5 minutos. 5 minutos oramos. 5 minutos oramos. Después el resto, media hora, 30 minutos, 40, hablamos de lo que tenemos que hacer. En esa iglesia las reuniones de oración eran un funeral. Pero después de haber estudiado el tema, haber dado una semana de oración, con respecto a la oración, el pastor desafió a la iglesia y dijo, bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces los invitó a que se cambiaría la modalidad de las reuniones de oración y se vendría esa siguiente semana a orar y orar por alguna de estas cosas, ¿verdad?, que yo les comenté hace un ratito. Pero que iban a dedicar el mayor tiempo de la reunión de oración a orar y no a hablar de lo que tenemos que hacer con respecto a la oración o cualquier otra cosa. 200 personas vinieron en esa oportunidad. Y esto siguió por varios meses. Y la gente, ¿verdad?, comenzó a venir. El pastor Cluzet tenía problemas con algunas familias, problemas serios con algunas familias. Y en este contexto, ¿saben lo que hizo? Invitó a los ancianos para orar por esa familia. Y entonces el pastor Cluzet cuenta que reunió a los ancianos en la iglesia los lunes a las 5 de la mañana. Los desafió a los ancianos a venir a la iglesia, y estoy mirando a algunos, los desafió a la iglesia a venir a que vengan a orar a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana. Claro, las condiciones estaban generalmente ahí cerquita. De los 10 ancianos, 7 respondieron a la invitación del pastor. Comenzaron a orar todos los lunes específicamente por el problema que había con ciertas familias. Ese era el motivo de la reunión. No se desconcentrarían de eso. Dice el pastor Cluzet que eso fue algo tan rico, algo tan vivificante. Y entonces los ancianos dijeron, bueno, no, pastor, sigámonos reuniendo por esto, porque empezaron a ver los resultados de la oración en la vida de esas familias que tenían problemas. O sea, lo que creían por fe ahora lo veían palpablemente. Entonces comenzaron, ¿verdad? La noticia corrió de lo que estaba pasando después de algunas semanas, y entonces los diáconos se quisieron sumar a esa reunión de oración, las diaconisas, y el pastor dijo, vengan. Y los jóvenes, algunos jóvenes que habían participado, ¿verdad?, de estos seminarios de oración, querían ir, vengan a esa reunión. En pocos meses ya estaban orando, no solo los lunes, la iglesia estaba orando todos los días a la mañana. Algunos días venían unos hermanos, otros días venían otros hermanos, pero la iglesia comenzó a experimentar algo increíble. A veces los grupos eran pequeños, algunos días eran 3 o 4 personas, otros días eran 30, pero ahí estaban reclamando las promesas de Dios. Dios obró, y saben, jóvenes, iglesia, los más afectados de manera positiva fueron los jóvenes de la iglesia. Jóvenes que eran profesionales, contadores, médicos. Muchos de esos jóvenes que se habían ido de la iglesia, pero que volvieron, trabajaban a hora y media de Roseville, trabajaban al sur de San Francisco, en muchas de estas empresas que trabajan con tecnología que hay por esa región. Estos jóvenes hermanos, estos jóvenes chicos, eran jóvenes con mucho dinero. Los autos más baratos que tenían eran BMW, dice el pastor Cluzet. Imagínense. Gente profesional, gente que trabajaba y que tenía sus recursos. Los más impactados positivamente fueron los jóvenes. El pastor decidió que la junta de iglesia las sesiones de junta de iglesia comenzaban 7:30 de la noche, los sábados. Pero cuando tenían reunión de junta, dijo, nos vamos a reunir, miembros de junta, nos vamos a reunir media hora para orar antes de las decisiones. Y el pastor pensaba, bueno, ¿qué van a decir algunos, no? Estos hermanos de más experiencia, si lo importante son las decisiones, pastor. ¿Qué venir a orar? No tengo ni tiempo los sábados, ¿qué voy a venir a orar? Pero interesante, porque el Espíritu Santo seguía trabajando y varios miembros de junta, no todos, pero varios, la mayoría, comenzaron a venir
y se fueron sumando cada vez más. No se completó la junta de iglesia, pero la gran mayoría comenzó ante el desafío del pastor a reunirse media hora antes para orar. El pastor cuenta en su experiencia, hermanos, cuenta en su experiencia que problemas difíciles que tenían como iglesia se resolvieron como agua sencilla entre las manos. Solo porque había la junta decidido orar antes de sesionar. Comenzaron luego con semanas de ayuno y oración y finalmente, ¿saben lo que pasó? Y con esto voy a ir cerrando. La parte final es la más impactante, ¿no? Luego de todo este proceso hubo una semana de ayuno y oración y entonces durante un fin de semana hicieron 15 a 17 sesiones, comenzando desde viernes de tarde hasta el domingo a la mañana, 15 a 17 sesiones, donde se estudiaría la palabra de Dios, donde se oraría, donde se ayunaría, donde se entabló una unidad en la iglesia por temas específicos, sobre todo, dice el pastor, por la unidad de la iglesia. Basados en Oseas 6, 1 y 2. Fíjense, vayan conmigo para ir cerrando. Oseas 6, a ver qué hora estamos. Muy bien, vamos a ir cerrando y termino todo esto la semana que viene. Oseas 6, 1 y 2. Basado en este texto bíblico, el pastor Cluset desafió a la iglesia ese fin de semana, terminando todo el proceso, a que tuvieran 15 o 17 sesiones acerca de temas específicos, Espíritu Santo, oración y estudio de la palabra. Basados en este texto, dice: venid, volvámonos al Señor, Él nos despedazó y nos sanará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. Amén. Hermanos, 2 días y al tercer día Dios nos levantará, Dios nos resucitará. El cambio se notó. Las sesiones duraban 90 minutos, canto, meditación, oración. Hacían tarjetitas, tenían tarjetitas donde colocaban sus pedidos. Y como era de manera octogonal, dice el pastor Cluset, de las 8 utilizaron 2 y ahí los hermanos durante semanas y especialmente en ese fin de semana colocaban sus pedidos de oración. Y dice el pastor, eso era como de forma anónima, pegaban, ¿verdad?, allí en la iglesia y los hermanos se acercaban y iban hacia la pared y el cable que no me alcanza, iban hacia la pared y entonces miraban los pedidos, no sabían de quién era, quizá algunos sí, pero ahí estaban los pedidos. Era, dice el pastor Cruz, era como ir a Israel. ¿Vieron ahí en el muro de los lamentos? Y la gente va, los judíos van y oran y ponen sus pediditos en los huequitos. Era como... ¿Por qué? Porque cuando los hermanos veían esos pedidos, esa dinámica inspirada, ¿verdad? Dice, se sentían identificados, se veían a ellos mismos, las situaciones, los problemas, y eso que por ahí no conocían, bueno, fue tremendo, fue tremendo. Eso les dio identidad. Eso afectó a los jóvenes, como les dije, entre 18 a 30 años. ¿Saben lo que pasó? ¿Quieren que les cuente lo que pasó? Se lo dejo para la semana que viene. ¿Están cansados ya? ¿Son las 8? ¿Les termino la historia? Para la semana que viene tengo otra. ¿Saben lo que pasó con los jóvenes? Jóvenes. ¿Saben lo que pasó con los jóvenes? Con estos jóvenes entre 18 y 30 años que tenían BMW, algunos hasta tenían yates. Fueron tan impactados, la iglesia fue impactada en general, pero los jóvenes fueron tan impactados, estos que dedicaban una hora y media para viajar hacia sus trabajos. ¿Saben lo que hicieron muchos de estos jóvenes? En palabras del pastor Cluset, si no viajan a Estados Unidos, pregúntenselo a él. Dice que estos jóvenes, varios de estos jóvenes, abandonaron sus trabajos. Sus trabajos abandonaron, porque le insumía demasiado tiempo y buscaron trabajos más cercanos, quizá que ganaran menos, pero para tener tiempo para dedicarlo a la misión, porque entendían el tiempo en el que estaban viviendo.
Muchos de esos jóvenes, ¿saben lo que hicieron con sus autos? Tenían 1 o 2 BMW o autos. Los vendieron y compraron autos más baratos. Compraron autos más baratos. Es increíble escuchar esto, hermanos. Esto es increíble. Vendieron sus autos, se compraron autos más baratos. ¿Y saben lo que hicieron con la plata de esos BMW? La pusieron en la tesorería de la iglesia. En Estados Unidos, en esas regiones, para que un joven crea en la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia con el dinero? Tienen que pasar 20, 30 años para que comiencen a diezmar. Pero fueron tan impactados que vendieron sus autos y parte de esa plata, o algunos autos enteros, los pusieron para la iglesia. Un sábado el pastor llega a la mañana y ve la iglesia repleta. Las escuelas sabáticas en Norteamérica están muriendo, hermanos, están muriendo en muchos lugares. La escuela sabática revivió y entonces el pastor Clusé cuenta que se acercó, entró por la puerta, estaba la escuela sabática repleta y entonces había una hermana que hacía 40 años que pertenecía a esa iglesia. Y el pastor la toma del hombro y le dice: hermana, ¿esto no es maravilloso lo que está ocurriendo? Hermana de 40 años en la iglesia. Y la hermana le dice: sí, pastor, pero es tan difícil el cambio. Y el pastor, tomada del hombro de la hermana de 40 años en la iglesia, le dice: hermana, yo sé que es difícil el cambio, pero Dios nos está ayudando y nos va a ayudar todavía más. La iglesia fue tan dadivosa que pudo mantener con su presupuesto el equivalente a 10 pastores, el sueldo de 10 pastores. La iglesia tuvo, fíjense hermanos, escuchen bien, tuvo un incremento, los miembros, el 78% de los miembros se involucraron en la misión. Muchos de ellos jóvenes que no estaban involucrados y habían dejado la iglesia. 78% de los miembros se involucraron en la misión de la iglesia. De 200 miembros, ¿verdad?, con el correr de algunos años llegaron a pasar a tener 630 miembros. En 5 años se habían bautizado 200 personas, en 5 años. Y eso no fueron bautismos biológicos, hijos de la iglesia. Mi hijo que se bautiza, yo soy adventista y se bautiza mi hijo. No, esos 200 bautismos, casi 200 bautismos, no eran biológicos, sino que eran gente que no pertenecía a la iglesia, porque el 78% de la membresía se involucró en la misión. Esa iglesia plantó una nueva iglesia que actualmente tiene 750 miembros. El presupuesto de evangelismo, escuchen bien, el presupuesto de evangelismo, todo esto pasó en el correr de prácticamente un año. El presupuesto de evangelismo pasó de $800 mensuales a $42.000 mensuales, porque se habían puesto los BMW. El presupuesto de evangelismo pasó de $800 mensuales a $42.000. El presupuesto de la iglesia pasó de $32.000 anuales a $249.000 de presupuesto anual. Hubo cambios en forma radical. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia estuvo dispuesta ¿a qué? A orar juntos y a que Dios los dirigiera. ¿Y saben qué? La gente mayor, así comencé la historia, estuvo dispuesta a que los jóvenes lideraran y ellos lo apoyaran. Ellos lo apoyarían, porque eran los jóvenes los que se invertían sus energías. ¿Saben qué? Esta iglesia, porque uno puede decir, bueno, pero los jóvenes, si dejo el liderazgo en los jóvenes, ¿qué va a pasar? No, los jóvenes son hay que tener cuidado, dicen los de más años. Pero esta iglesia se mantuvo hasta hoy como una iglesia conservadora en sus principios porque se basaba en la Biblia. Dice el pastor Clusé, fueron los mejores años de mi vida espiritual, porque estaba rodeado de gente que estaba interesada en Jesús, en sus propias palabras, y ese es el beneficio, dice él, de orar juntos. Y no dependió de él como pastor. ¿Por qué? Porque esto continuó después que el pastor Clusé se fue de esa iglesia. Hermanos, todos jóvenes, esto ocurrió porque la iglesia estuvo dispuesta a orar junta.
La iglesia estuvo dispuesta a orar junta. Los que no tenían tiempo, se hicieron el tiempo. Los que tenían recursos, los pusieron al servicio de Dios. Increíble. La semana que viene, hermanos, así como escuchamos la historia de Daylan Sanders, así como escuchamos esta experiencia del pastor Clusel en Roseville, ¿por qué siempre la tenemos que escuchar de lejos? ¿Por qué estas historias son la excepción? Cuando ¿saben qué? Tendría que ser la regla. Esto tendría que ser lo común. Pero ¿por qué las escuchamos de lejos a veces? De pasadita, de oída. Si eso tiene que ser la regla general. La iglesia de Roseville estuvo dispuesta, le creyó al pastor en esta idea que él tenía, en esta visión que él tenía, y se involucraron en las cuestiones básicas. Y entonces experimentaron un cambio. Pero de lo que más le creyeron era ¿qué cosa? De unirse para orar, desde los ancianos, los líderes y la iglesia en su conjunto. Y eso marcó la diferencia. La iglesia creyó a la visión y al mandato de Dios. La semana que viene redondeamos el tema. Ya estamos pasados 5 minutitos de las 8. Discúlpenme, pero si les corto la historia queda... Unánimes juntos es la condición corporativa que se da para que el Espíritu Santo se pueda derramar de manera corporativa en la iglesia. Y Roseville no es fábula, Roseville no es cuento, Roseville fue verdad y es verdad. ¿Por qué no puede pasar eso entre nosotros? Tenemos que estar dispuestos a orar juntos. Cerramos el tema la semana que viene con una historia más que les voy a contar, adventista, para que realmente, hermanos, pensemos que el Señor tiene que impactar en algún momento nuestra vida y nos tenemos que desafiar a nosotros mismos si queremos que realmente las cosas cambien. ¿Les parece? ¿Sí? Nos vemos la semana que viene, 18:30. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Oremos. Dios y Padre, gracias por este tiempo que compartimos. Gracias por esta hora de meditación, de reflexión. Gracias por los consejos de tu palabra. Gracias por los consejos de la inspiración de tu mensajera. Señor, es evidente que necesitamos como iglesia en este aspecto tener que trabajar puntillosamente. Realmente necesitamos seguir el consejo que Jesús nos dio. Necesitamos orar por las cosas que Jesús dijo que tenemos que orar. Pero especialmente lo tenemos que hacer juntos, porque tú dijiste a través de tu mensajera que las bendiciones serán mayores. En esta semana ayúdanos a reflexionar en esto. Pon en nosotros un tiempo en nuestras meditaciones, oraciones, en el estudio de la palabra, para que realmente esto que hemos hablado y dialogado impacte nuestras vidas. Algo tienes que hacer en nuestros corazones. Ayúdanos individualmente para que entonces se pueda producir el cambio corporativo que anhelamos. Querido Dios, toca los corazones de nuestras vidas. Ayúdanos a dejar de lado nuestros preconceptos. Cambia nuestra mente, muda nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que debemos hacer. Porque el potencial de esta iglesia especialmente es increíble. Señor, es increíble el potencial que tiene la iglesia de Palermo. Ayúdanos, Señor, a centralizarnos en el foco de lo que tú quieres. Danos una bendecida semana. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Dios mediante, el sábado nos reencontramos 18:30. Que tengan una linda semana.